Hola, mi nombre es Hola, Dagmar Mora. Mucho gusto, Socorro. así Eh, mismo. esta entrevista es parte de una investigación para mi maestría de Ujú. psicopedagogía. Entonces, tenemos una materia que se llama Seminario de Investigación y yo escogí el tema de nutrición en niños con trastorno del espectro del autismo. Entonces, eh, eh, quise entrevistar a padres de niños con TEA porque es una forma de enriquecer más la investigación, ¿verdad? Ujú. Así que le agradezco mucho su disponibilidad, ¿verdad?, para ayudarme. Mucho Eh, gusto. Me gustaría mucho que usted me compartiera, bueno, el nombre de su hija o hijo y hace cuánto recibió el diagnóstico, qué edad tiene. Bueno, no es un niño, no sé si esto le va a servir. Mi hijo es un adulto y tiene 43 años. Ah, ok. Ujú. No sé si es adecuado o no. Ok, pero sí le puedo hablar mucho de la nutrición y en lo Ajá. que a él a través de la vida le pudo afectar. Sí. ¿Sí? ¿Le Adelante. parece claro? Ok. Entonces, bueno, mi hijo tiene 43 años, conozco de las dietas libres de gluten y caseína hace muchos años, desde que fui a un congreso en México y escuché de, del daño que podía hacer tanto la alimentación que tuviera químicos, muchos azúcares, igual que el gluten y la caseína, o sea, todos los derivados de los lácteos y de la harina de trigo. Y los colorantes y saborizantes artificiales, y bueno, entonces desde ahí mi hijo en aquel entonces tenía como unos 12 años, aunque nunca ha sido un muchacho con una conducta de muy difícil manejo, sí se afectaba mucho y no sabíamos la razón. Sí estaba en la adolescencia y la adolescencia ya de por sí era un detonante para los efectos de conducta de una persona con autismo, como cualquier otra persona, pero bueno, al tener más problemas de comunicación, se ven más afectados y tal vez a uno además les cuesta más interpretar las situaciones que viven y por lo tanto pues es un poco más difícil de manejar la adolescencia. En ese sentido, comenzamos a cambiar la dieta de Eduardo. Eduardo es un muchacho muy sano, gracias a Dios. Comenzamos a cambiar la dieta, en primer lugar, quitando todos los colorantes y saborizantes artificiales. Sentimos que eso ya era positivo en él y que me perdonen los dueños de las empresas de gaseosas que están cargados de colorantes y saborizantes y una carga de azúcar terrible. De por sí ahí mismo sentimos que él cambió un poco porque él pasaba corriendo, se sudaba, estaba como ansioso. Bajarle que tomara gaseosas, que tomara todo ese montón de alimentos chatarra, de bolsitas empaquetados, llenos de benzoato sódico, monosódico, algo así, llenos de sal y un montón de colorantes y todo esto cambió en él un poco su ansiedad más que otra cosa, y esa sudoración, esas carreras que pegaba constantes o que saltaba. Después quitarle muchos alimentos que son procesados, por ejemplo, dejar de comer pizza, dejar de darle todos los derivados de la harina de trigo, como los espaguetis, como todo lo que son las pastas, bajar la cantidad de panes. Yo nunca en Eduardo he hecho algo absolutamente estricto, Ujú. ¿verdad? Pero entonces lo que se trata es de que no esté comiendo pastas casi nunca, que entonces por lo tanto tampoco voy a estar usando el montón de cosas que uno usa, desde todos los consomés y los colorantes y los saborizantes y todo eso, tampoco. Y luego los lácteos se le bajaron por completo. No digo que hubo una época que le quitamos absolutamente los lácteos, actualmente no, Ujú. ¿verdad? Pero así es como si fue bajando en él esa conducta de ansiedad, de angustia, de correr, de saltar. Eso es lo que más le hizo cambiar. Yo siento que fue positivo para él. ¿Y él presentaba así molestias digestivas antes Un o? poco, un poco sí. Cambió también mucho, padecía más como de una colitis, por ponerle un nombre,
¿verdad? Ajá, Como gases, como ese tipo de cosas, eso cambió, dejó de tener ese tipo de problemas, porque si no era un estreñimiento, de vez en cuando era diarrea, eso ajá. cambió. Cambió incluso su comportamiento a la hora de ir al baño, ¿verdad? Que no es que él nunca se restringió, ni gracias a Dios nunca tuvo ese tipo de problemas del control de esfínteres, pero sí, sí había como cierto comportamiento que cambió en él. Y fue Ujú. difícil como modificar la dieta porque tenía tal vez esas preferencias alimenticias, ¿no fue difícil para usted? No, no, vean, yo creo que el error más grande que tenemos es creer que es difícil, porque realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo no uso los consomé ni los cubitos ni ese montón de cosas que están cargadas de químico y comienzo a usar especies naturales. Ajá, Yo no voy a darle a él pastas, pues si quiero comprar pastas, compro pastas de arroz. ajá, Si los lácteos uno los puede evitar, si les voy a dar helado, los puedo hacer en la casa con agua en vez de leche, sí, ¿verdad? Y si uso leche, pues puedo usar leche de coco de almendra, que ajá, sí podría ser un poquito más caro, pero que tampoco es imposible. Y además uno no necesita por qué cargarles la dieta de lácteos ni de sí, pastas. ¿Y qué hicimos en casa? Cambiamos el pan por las tortillas y por cosas hechas con harina de maíz. ajá, ajá, ¿Verdad? Entonces fuimos como cambiando muchas cosas. Si no, no se podía hacer tortillas con queso, bueno, yo puedo hacer tortillas con un poquito de sal y le agrego algún poquito de alguna otra cosa que le cambie el sabor. Y si quiero hacer un pan, puedo hacer un pan de maíz también. O sea, pan de lote, hay cosas que uno puede realmente hacer. Una compañera y yo, en aquel momento, hicimos un librito que por ahí debe estar, no es un libro que nunca se publicó, pero sí debo tenerlo yo y lo tendrá Lucy, sobre recetas, porque entonces en México vimos que estaban practicando una serie de recetas que no calzaban mucho en Costa Rica por los nombres, sobre todo, de los productos que se usan. Entonces nosotros hicimos uno acá nuestro, con nuestros productos y con la alimentación más adecuada a nuestro país, de acuerdo a nuestras costumbres. Por ahí lo tengo, o sea, uno puede cambiar un montón de cosas, desde hacer picadillos de verduras, sopas de verduras, sí se puede comer carnes, pero ujú, si uno quisiera hacer una dieta vegetariana, también la podría hacer. Y sí, hay un montón de cosas que uno puede cambiar y para ellos sí son importantes. Bajar la cantidad de dulces. Uno a los niños los acostumbra a comer demasiado dulces. ujú. Pero Y entonces no puede presentaba ese cambiar. rechazo por los No, alimentos. él no tuvo rechazo. Él nunca fue una persona de rechazo. Sí costó, digamos que algunas cosas que seguía pidiendo, que me lleven a comer helados. Ujú, Bueno, entonces optamos por los helados, por las nieves, íbamos a buscar nieves y sí, hacer helados en la casa, ujú. ¿verdad? Cosas de Y- ese tipo para cambiar un poquito esa necesidad, pero de antes íbamos a comer pizza, no volvimos a ir a comer pizza. ujú. Perdón si hay alguien aquí de McDonald's, pero McDonald's está cargado de una cantidad de cosas de harina y de colorantes, y no volvimos. En mi casa las gaseosas no se volvieron a hacer, y si no, comprábamos o en aquel momento Square o 7-Up, o incluso a veces la Ginger Ale, y lo que hacíamos era o agua soda, perdón, Ujú, agua soda simple, sencilla, pero uno le podría poner limón, sí, y eso le cambia el sabor al agua soda. Si ajá, tratamos de hacer cosas, usamos mucho la mora, usamos el limón, el jengibre. ujú, Yo empecé a usar mucho el azúcar esta de como tipo natubia, ¿verdad? Que es más sana. Y sí, hemos hecho bastantes cambios en la casa. ujú. No Y quisiera si dejar tuvo, cosas de comidas comerciales, pero dejamos de usar una gran cantidad. y si tuvo ayuda, digamos, profesional, de nutricionista, psicólogo. Es que, bueno, yo la gente esta la conocí primero en los laboratorios Linca. Ajá, Conocí primero en los laboratorios Great Plains. Ahí conocí al doctor William Chao y a Leticia Domínguez. Eh, Conocí al doctor Chao en España y ahí empecé a escuchar un poco. Y luego a Leticia en México. Y de ahí para acá empezamos a leer mucho, porque ellos tienen mucha literatura.
¿verdad? Y Ujú. aquí mismo, cuando hicimos un congreso que los trajimos a ellos, Ascopa lo hizo, yo pertenezco a Ascopa desde hace 38 años que tiene Ascopa. Entonces, trajimos a los laboratorios Linca y a los laboratorios Great Plains y ellos nos dieron mucha instrucción, nos dejaron folletos. Entonces, pues en ese sentido es que hemos aprendido a usar una alimentación más sana, que yo creo que es bueno para todos. Ujú. Si al Sí. fin y al cabo usted puede hacer 1000 cremas de verduras con caldo de pollo, usted puede usar leche de coco en vez de leche de lácteos. Aunque yo también les digo, si hay gente que es muy estricta, en nuestro caso no. De vez en cuando, no le miento, que hago una avena con leche, Ajá. o leche avena, Sí. de vez en cuando, pero tampoco que se haga una costumbre. Yo Ujú. sé que si yo a Eduardo le doy una cosa que se llama con una C y otra C, Eduardo se me altera inmediatamente, pero inmediatamente él empieza como sudoroso, ansioso, y sé que todos esas bebidas llenas de azúcar, gaseosas, con colorantes y saborizantes le disparan la conducta, en el sentido que se pone muy ansioso y no duerme. Ajá. Uso más el dulce de tapa si tuviera que usar azúcar, más el dulce de tapa, Okay. ¿verdad? Porque creo que es más sana, que tiene menos sodio, menos cosas que le pueden hacer daño. Eh, pues sí hemos cambiado muchísimas cosas de la alimentación y todos en la casa. Ujú. Y Bueno, como le digo, tampoco absolutamente estricto, pero en él lo ayuda mucho. sí. Bueno, me gusta porque usted apoya en realidad yo lo que en realidad en mi investigación quiero eh, probar, ¿verdad? Que en la psicopedagogía también se tiene que incluir la nutrición, por lo menos referir o decirle a los padres y aconsejarlos en ese aspecto. Y entonces usted sí está apoyando esa parte Claro, y claro que somos lo que comemos, es que no necesariamente por tener autismo, sí, es que todos deberíamos comer sanamente y por eso tenemos tantos problemas de digestión hoy en día, porque sí. comemos muy mal. Ujú. Entonces creo yo que y yo misma soy una víctima de eso, yo soy diabética y empecé siendo diabética hace varios años, bastantes años. Por tensión una parte y por mala alimentación otra, ¿verdad? Ujú. Entonces uno va aprendiendo a comer más sano. Sí. Creo que bueno, aquí hay tantas cosas. Yo en vez de ir a comprar una cosa que está en un cubito o en un paquetito, yo puedo coger un montón de culantro, cebolla, chile y hacer un caldo. Y no Ujú. necesito ponerle ese montón de cosas. Sí. Hay muchas cosas que uno puede hacer sin necesidad de comprar un montón de cosas. Y uno piensa que es más caro, pero no es cierto. No es cierto, hay muchas formas de alimentarse muy sanas. Hay muchas verduras que se pueden hacer en cremas, en purés, en picadillos. Y si se come carne, pues la carne es un aliado para comer con muchas verduras también y ensaladas. Uno puede hacerse una ensalada riquísima con pollo y con muchas hortalizas buenas. Y no Sí. necesito ponerle más que un poquito de limón y aceite de oliva. Sí. No necesito ir a comprar un montón de paquetes para echar en esas comidas. Entonces yo sí creo que uno debe aprender a comer y que nos hemos dejado como humanidad convencer de que la industria puede producirnos alternativas mejores. Eso no es cierto. Ajá, ajá. No es cierto. Nos hemos dejado mal aconsejar y guiar y por eso tenemos tantos problemas de salud. Sí, yo le agradezco mucho, ¿verdad? Porque su tiempo y también el aporte que es muy importante Con para mucho esta gusto. investigación, de verdad. Muchísimas gracias. Y nosotros tenemos un folleto. Tendría que pedirle permiso a Lucy, ¿no? Yo lo repartí en alguna época, pero esto Ajá. le estoy hablando de hace como 20 años, más o menos 20 años, si no más. No, y Pero por ahí tenemos sí, qué increíble que hace 20 años y todavía hay mucha gente que no aplica ese conocimiento, ¿verdad? Ascopa trajo a la gente de laboratorios Great Plains y Linca y después vinieron otras veces ellos más, pero nosotros los trajimos en el 2001. Sí. Y en ese momento ya se empezó a hablar en Costa Rica mucho. Hay una serie de cosas que yo nunca hice,
Ujú, Por ejemplo, se hacían un montón de exámenes de laboratorio que había que mandar a Estados Unidos y salía muy caro. La verdad que yo nunca los hice. Pruebas ujú, de minerales y de cosas ahí también. Hicimos creo que las pruebas de minerales en el pelo, pero yo no creo que eso es tan significativo. No puede cambiar sin necesidad de un montón de exámenes, simplemente va cambiando y mejorando. sí, cierto. Y bueno, ahora hay muchos descubrimientos también que apoyan eso, tanto como no sé si has escuchado el intestino como segundo cerebro. Ah, sí, claro que sí. Sí, Y es así. Es que entonces, sí, sí, igual también esto de las microbiota. microbiota intestinal, sí, y también hay ahora investigaciones más profundas acerca de las mitocondrias y el Ajá. estrés oxidativo, ¿verdad? Que se causa también como una reacción química. Entonces, casi siempre este tipo de condiciones, ¿verdad? O trastornos se dan Son por hipersensibles, son muy sí, sensibles. sí, y se dan por algún desbalance químico. Entonces, no solo con el autismo o el TEA, ¿verdad? Sino con otras condiciones, ¿verdad? Que se puede ayudar muchísimo con la dieta. Claro que sí, definitivamente que sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, No, con muchísimo por gusto. su tiempo. Hasta Con luego. mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Y Con si mucho puede algún día me manda el folletito cómo Voy a conseguirlo. buscarlo, por ahí debe andar, pero sí lo puedo encontrar, claro. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Mándeme un mensaje para que no se me olvide, por favor. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.